Endotoxina es el lipopolisacárido de la pared gram negativa que tiene capacidad de producir sepsis. Si me querían describir ¿cómo se dice?, la acción inmunológica que activa una gran cantidad de leucocitos mediante la producción de citocinas y por eso produce sepsis, vale, pero cualquier cosa que se parezca, ¿no es cierto? Sí, acuérdense que estamos en la fase en que les considero. Listo. ¿Quejas? No. Bueno, si tienen una queja se levantan la manita. Escriba 2 tipos de adhesinas y a qué bacterias pertenecen. Son 3 tipos de adhesinas. Pili, adhesina tipo otras proteínas y adhesina tipo glicocálix, ¿no es cierto? Cualquiera de esas 3. El pili imperdonable, pili P de E. coli, ¿no es cierto? De las proteínas, la proteína M de estafilo, de estrepto fue que les dije. Y que esa vamos a ver la próxima clase, porque esa es otra cosa bien interesante, o la de estafilo, o la de estrepto, una de esas dos tienen que ser. ¿Okay? ¿Estrepto? Sí, ¿no es cierto? Sí, la proteína M de estrepto, esa se la tienen que conocer, la vamos a hacer la próxima clase, pero ya se los dije la vez anterior. Y del glicocálix, así les dije que era imperdonable el epidermis, ¿sí? El staph epidermis, que encima vamos a ver el día de hoy, es así, o sea, si han puesto los tipos, vale parte del puntito. Si han puesto el puntito y la bacteria, digo el costo y la bacteria, ya vale mejor más, ¿no es cierto? 3. Ahí el endossporo estaba súper fácil, ¿no es cierto? El material genético, ¿qué había que escribir? Cuando hay problemas en el medio, la capa externa está constituida por ácido dipicolínico y calcio o dipicolinato de calcio. ¿Sí? Muy bien. Y que si le han puesto que sirve para la clasificación de bacterias, dependiendo de su ubicación, ya sea central, subterminal o terminal, también vale algo. ¿Sí? Entonces iremos sumando por ahí. Plásmido, que es ADN circular extra cromosómico de las bacterias. Lo más parecido a eso vale. ¿Cómo pasa de una bacteria a otra? Mediante conjugación, muy bien, que es la unión de 2 pilis. ¿Ven que no están tan mal? Digo, vamos bien, vamos avanzando. Sobre la penicilina, esto sí es imperdonable. Ya, mecanismo de acción. Se une a las proteínas fijadoras de penicilina de la pared. O sea, interfiere la síntesis de la pared. Mecanismos de resistencia, enzimas, disminución de la absorción, la que ustedes quieran, ¿sí? Todo vale. Les puse 2. Bueno, no les hago valer. Ya. Defina. Prión, proteína capaz de generar enfermedades. Dermatofito, hongo, que siempre es patógeno en la piel. De ahí dermato, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan del Microsporum canis y que no deben andar abrazando al perrito ni dejarlo dormir en su cama? ¿No? ¿Eso no les he contado? Voy a ver los videos. Sus grabaciones juegan a mi favor. Bueno, ya, vamos. 2 enzimas bacterianas, las que quieran. Coagulasa genera coágulos. Dice, escriba 2 enzimas bacterianas y su acción, ¿no es cierto? Coagulasa genera coágulos. Hialuronidasa rompe ácido hialurónico. Y así hasta que se aburra. ¿Sí? Había 20 enzimas. Proteasa y no, destruye la IgA. Colagenasa. Sí, hay una lista de 20 que les dije. Sí, eso. Sí, ¿qué hace? Destruye lo que está antes de asa. Resuelto. Muy bien. Estos sí les dije que eran imperdonables. Mecanismo de acción del ciprofloxacino. Si me han puesto que es una fluoroquinolona, les voy a contar la mitad del puntaje. Las fluoroquinolonas interfieren con la síntesis de ácido nucleico. Tienen que saber medicamentos. Si no se han dado cuenta, cuando trabajamos, le tenemos que dar algo al paciente, ¿verdad? Lo primero, un saludo cordial. Lo siguiente, respuestas coherentes. Y por último, una hoja donde dice qué medicamentos va a tomar, ¿verdad? ¿Sí? No les queda de otra. ¿Sí? Por favor, la clase de fármacos es pequeña, pero es porque se la tienen que saber toda. De comienzo a fin y con anotaciones. ¿Listo? O sea,
Esa clase sí es imperdonable porque ahora vamos a comenzar a hacer tratamiento en los casos clínicos que comienzan el día de mañana, si no me equivoco. Va a ser muy interesante. Y la última isoniazida, no sé por qué no salió, perdón a los que no les salió, espero que lo hayan visto. Esa sí está fácil. Inhibe la síntesis de ácido micólico. Si le han puesto que es para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, vale lo mismo. ¿Listo? ¿Preguntas? Fácil, ¿verdad? No, este estaba fácil. Porque si se han dado cuenta, quienes han leído el libro, sí, es que les iba a poner cuáles son los receptores finales de las bacterias anaerobias estrictas y el tipo de fermentación que realizan. Pero dije, de repente no van a saber. Estaba fácil. Eso es lo que quiero que quede claro. Estaba fácil. ¿Para qué? Para que la siguiente estudien un pelín más. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a... ¿Ustedes miran esto? Vamos a hacer las dos clases, jóvenes. Así es que... les apago la luz, ¿no? Pero por favor no duerman. ¿Sí, mejor? Ya. Esto yo lo había corregido, pero todos los años es lo mismo. Es con P, por favor. Se pronuncia con F, pero es con P. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hora salgo, cinta delgada? ¿8:45? O sea, tengo una hora para terminar 2 clases. Staphylococcus, ya los hemos tratado, son cocos gram positivos agrupados en racimos. La morfología en el gram es muy importante que recuerden que el estafilococo se reproduce en 3 dimensiones y es por eso que parece una pelotita. Muy distinto a los cocos que están desparramados todos juntos. ¿Listo? Entonces, por favorcito, los estafilococcus son siempre gram positivos. ¿Listo? ¿Sí? Y si me van a inventar una bacteria, tengan cuidado, ¿vale? Ahora, sobre cultivos, tenemos que saber que generalmente por el paciente utilizamos siempre 2 medios, por si acaso. Los estafilococcus crecen muy bien en agar sangre. Ahora, tienen que escribir en su cabecita. El agar sangre tiene 2 grandes ventajas. La primera es que es enriquecido y por lo tanto, tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas van a crecer. Y el segundo es que es diferencial. La diferencia te la da el tipo de hemólisis que se presenta. Los glóbulos rojos aquí están completos y por lo tanto existen 3 tipos de hemólisis. En griego, alfa, beta y gamma. Alfa es parcial, color verde. Beta, total. Y se le dice que es transparente. ¿Por qué? La base del agar sangre es el agar nutritivo. Y si todo el mundo ha cultivado un agar nutritivo, tiene un color blanquecino amarillento, ¿no es cierto? Entonces, al destruir el eritrocito, el color regresa a el agar nutritivo original. Y cuando tú lo pones al trasluz, es decir, tienes, por favor, Joseph, por favor, préstame tu cuadernito. Este es nuestro redondito, ¿sí? Así no se ve nada, ¿sí? Encima de la mesa, ni de chiste. Significa que nunca han hecho clase. ¿Listo? Se levanta con sus manitos. Bueno, como el agar es pequeño, se agarra con su manito y ves al trasluz. ¿Sí? Si ves un halo transparente alrededor de la colonia, eso es beta hemólisis. Gracias, Joseph. ¿Listo? Si ves que el agar se ha puesto como cochinito, esa es alfa hemólisis. Y por lo tanto, ¿cómo se llama esta? ¿Cuántos tipos de hemólisis hay? No es alfa, no es beta. Entonces, ¿ven todo rojito, bonito y brillante? Cuando el agar sangre se ha mantenido sin hemólisis, se llama gamma hemólisis. Entonces ustedes dirán, doctora, ¿por qué? Porque no escribimos no hay hemólisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa gamma? No hay, no, mentira. En el caso del agar sangre es alfa, verde, beta, transparente, gamma, rojo. ¿Listo? Entonces, sí, yo sé que, pero es para mantener la coherencia.
sea, cuando te preguntan por hemólisis, tienes que responder una letra griega, ¿sí? Y entonces cuando te preguntan qué significa, recién dices lo que significa, y de ahí qué color, ¿entendido? Entonces, por lo tanto, es el agar sangre el que nos permite hacer la gran diferenciación de los estafilococos, como vamos a ver en un momento. Tiene una pared mucho más gruesa de péptido glicano, sino que hay una circunstancia aquí que es bien rarita, no sé si se las hemos puesto después. Ya, acá está. ¿Se acuerdan que les dije que la cápsula estaba hecha de polisacáridos, ¿no es cierto? Pero esta cápsula es más como una babita. Entonces, el slime se traduce como mucosidad babita. Entonces, no es que sea una cápsula así gorda y gruesa y grande y que se revela con tinción de His como el Streptococcus pneumoniae, pero sigue siendo cápsula, es por respeto, ¿sí? No es una cosa así tan, pero sí es. Y otra cosa es de que es más evidente su uso, su malignidad, su factor, como factor de patogenia en algunos estafilococos, no en todos. Entonces, por eso es que no lo nombramos como capsulado. ¿Listo? Sabemos que tenemos slime. ¿Y qué viene a ser el slime? Un tipo de cápsula de polisacáridos, pero no es cápsula, ¿sí? ¿Sí? Vamos por ahí. Es una cosa que es y no es. Bueno, pero bueno, ya está. ¿Qué más tenemos que aprender? La proteína A. La proteína A está en la pared. ¿Listo? Todo el mundo ha copiado la proteína A, está en la pared. Están mirando ahí, ¿no es cierto? Y todo lo demás ya se los hemos contado y por lo tanto todo lo que les hemos enseñado sobre ácido lipotricoico, ácido teicoico y todo lo demás vale para este, que es lo que vamos a aumentar, lo que es particular. Entonces les había dicho que el agar sangre nos permite diferenciar a los Staphylococcus en, primero, la especie. Ya les dije, ¿no es cierto? Ya les enseñé eso, familia, género, especie. Familia es grande, género es de varias bacterias y especie es solo una bacteria. Y de ahí venía la cepa, que son las bacterias que se hacen diferentes por mutaciones y que son mucho más malas. ¿No? ¿No les dije eso? Bueno, vale, apunte. Familia, grande. Género, generalmente la primera palabra, o sea, el género es esta. ¿Qué Staphylococcus qué viene a ser? Un género, por eso tiene varias bacterias. Y cada una de las bacterias es una especie. Entonces, Staphylococcus aureus, ¿qué es? Una especie. Pero la especie tiene cepas, ¿no es cierto? Sigue siendo Staphylococcus aureus, todo lo que hemos dicho es cierto, pero esas cepas, por ejemplo, generalmente hablamos de una cepa. Les dije a las criaturitas de mi grupo que tenían que saber qué es MRSA. ¿Quién quiere ganarse un punto? ¿MRSA? Bueno, les van a preguntar en su caso clínico a todos. Entonces, apunten. Tengo que saber qué es MRSA. Muy bien. Entonces, el Staphylococcus aureus es beta hemolítico. ¿Ven cómo aquí se ha puesto? O sea, el color dorado que le dijeron es un poquito poético, ¿sí? Es una licencia poética. Se ve amarillo mostaza, ¿sí? Entonces, este es el color de un Staphylococcus aureus maduro, pero si se dan cuenta, aquí toda esta zona se ve transparente. El Staphylococcus aureus es beta hemolítico. Ahora, esta de aquí, Staphylococcus albus, es una cosa que no existe. O sea, porque se acuerdan que les dije es familia, género, especie. Esta es agrupación. O sea, antes de que nos pusiéramos de acuerdo, ¿por qué se dividía? Uno es dorado y todos los demás son blancos, ¿no es cierto? ¿Cuántos Staphylococcus hay? Albus, 5 de importancia y de ahí puede haber muchísimos más. ¿Listo? Entonces, como ustedes están viendo, las colonias son bien semejantes, son redondas, bien definidas, estas son más grandes que las de Strepto, pero la diferencia es el color. Esta se ve blanquita, esta se ve dorada, ¿no es cierto? Y si ven, el agar está íntegro. Entonces, ¿qué hemólisis era esta? Gamma. Entonces, el Staphylococcus aureus es beta hemolítico y el grupo de Staphylococcus albus es gamma hemolítico. ¿Listo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que especie más importante es el Staphylococcus aureus. Si cultivamos piel,
la mayor parte de nosotros va a tener algún tipo de Staphylococcus. Algunos inclusive pueden tener el Staphylococcus aureus en la garganta. Y mientras uno mantenga su sistema inmune y esté bien, el Staphylococcus aureus no va a dar problemas. Porque yo les he dicho que es bien malvado, ¿no es cierto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Es bien frecuente que los profesionales de salud en algún momento de su vida adquieran un Staphylococcus aureus como colonizador de la faringe, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Cuando uno se enferma de cualquier otra cosa, el Staphylococcus aureus está ahí primerito para ayudar a la enfermedad, ¿verdad? Sino que en algunas personas esto ya es tan molesto, sobre todo aquellas que trabajan en un hospital, que tenemos que darle tratamiento hasta descolonizarlo, porque ya no aguantamos más al Staphylococcus aureus, porque le está causando molestias a mi paciente 2, 3, 4 veces al año. Con lo cual acabo de decirles algo muy importante. No es normal tener 3 resfriados al año. ¿Listo? Algo están haciendo. ¿Sí? Entonces, me están escuchando, por eso es lo que tenemos que saber. Entonces, el Staphylococcus aureus aprovecha la menor oportunidad que tiene para poder causar problemas. Es un colonizador frecuente, pero generalmente está en pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué les dije? La coagulasa es propia del Staphylococcus aureus. Yo digo coagulasa positivo, todos deben pensar en Staphylococcus aureus. ¿Entendido? ¿Por qué esta es tan importante? El Staphylococcus aureus se caracteriza por hacer abscesos, y para hacer la bolsita del absceso es que utiliza la coagulasa. Ahí dentro está protegido de los antibióticos, del sistema inmune, y por eso ustedes, ¿cómo se dice? Están aplicando un principio de la cirugía, pero sin la debida asepsia. Los granitos que se entierran y que no quieren salir son pequeños abscesos, ¿sí? Entonces, el principio de cirugía dice absceso drenado, absceso curado. Pero en ningún lado dice hágalo con sus uñas que no están del todo limpias sobre una piel que está llena de más bacterias que las que usted ya tenía adentro, ¿verdad? Sí, drenar un absceso es eso, retirar, pero con procedimientos quirúrgicos que todavía no han hecho, van a ser en 5º año con cirugía. Y desde 4º, son 3 cirugías. ¿Sí? Después de que aprendan, recién van a poder manipular su cara. Mientras tanto, agua y jabón, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus destruye el tejido. Y eso se llama, ¿saben cómo se llama la destrucción del tejido? Sí, ya les hemos dicho. Necrosis. La necrosis se regenera con tejido cicatrizal, es decir, que los abscesos por Staphylococcus aureus van a dejar marcas, lesiones, no se recupera igualito. ¿Listo? Muy bien. Todos los coagulasa negativos, ¿qué otro nombre reciben? Staphylococcus aureus. Como les dije, hay varios, pero hay que saber estos dos: epidermidis y saprofíticos. Epidermidis, ¿por qué? Porque está en toda la piel y puede ingresar por los catéteres. En los catéteres tiene la capacidad de hacer biofilms y eso es bien difícil de tratar. Y el saprofíticus puede encontrarse en el tracto urinario. ¿A quiénes ataca generalmente? A personas mayores. Y sobre todo se ha visto mayor prevalencia en paciente diabético. ¿Listo? Entonces, en el examen se les suele preguntar, paciente con prueba bioquímica de nitritos negativo, leucocitos positivo y presencia de piocitos, ¿cultivaría en McConkey? Y entonces ahí todo el mundo me mira con... Entonces regresemos. ¿Cuál es la causa más frecuente de ITU? Escherichia coli. Escherichia coli, ¿cómo se clasifica? Bacilo gram nega. Les dije que es imperdonable el agar que se utiliza para gram negativos. McConkey, porque es selectivo. Ahora, si mi paciente es nitritos negativo, ¿será un Escherichia coli? No. Escherichia coli es una de las que reduce nitrato. Todo el mundo debe saber eso, de la tira reactiva, porque viene también al examen práctico y teórico, por cómo clasifico. La tira reactiva, ¿qué les he dicho? Ya perdí. Allá. E. coli es de las, o sea, es lo primero que tienes que pensar cuando dices nitritos positivo, pero esta tira reactiva era nitrito negativo.
Entonces, ¿será E. coli? No es E. coli. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que cultivar en otro agar. ¿Sí? Ustedes dirán, doctora, pero podría ser cualquier otro gram negativo que también no reduzca nitritos. Eso es totalmente cierto. Por lo tanto, cultivo en sangre y en McConkey. ¿Sí? Entonces, si ustedes dijeran, doctora, ¿cómo es si tú vamos a cultivar en McConkey? Yo les diría, sí, está bien, pero ¿por qué? Porque existen otros gram negativos que también son nitritos negativos. ¿Listo? Entonces tienen que saber por qué hacen las cosas. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ya quedó. Aquí vienen las pruebas. Cuando estamos hablando de Staphylococcus, tienes que cultivar en agar sangre y manitol salado. Otro tipo de manitol salado es el Chapman, pero nosotros le decimos siempre manitol salado. ¿Por qué? Por sus características metabólicas. Sí, para eso aprendemos metabolismo de bacterias. Para aplicar. Entonces, ya habíamos hecho la separación por la hemólisis. Entonces, si estamos viendo aquí, tenemos como prueba la degradación de manitol. ¿Listo? Entonces, ¿quién siempre degrada manitol? El Staphylococcus aureus. ¿Sí? Entonces, el Staphylococcus albus generalmente no degrada manitol, salvo el Saprophyticus, que algunos días se levanta, pero aún así no da un color tan intenso como el aureus. Cuando se ve medio sospechoso, ¿por qué decimos variable? Porque a veces se ve negativo, a veces se ve tirando un poquito para positivo, y entonces no nos podemos basar en una sola prueba. Entonces siempre comenzamos en orden. Uno, la coagulasa, ¿cierto? Coagulasa, el único que es positivo es aureus. De neasa no hacemos la prueba directamente, pero esa también es muy buena porque el único que da positivo es aureus. Entonces la degradación de manitol es en un agar manitol salado, que cambia de color. Para que degrade manitol, el agar se vuelve amarillo piña. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha visto la conserva de piña? ¿Sí? Así, brilla. No, gelatina de piña, perdón. Sí, puede ser que después de esto tengan problemas con la comida. Pero bueno, ¿han visto la gelatina de piña? El manitol positivo es color gelatina de piña. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque así viene al examen práctico. Te ponemos el agar ahí tal cual. ¿Sí? Y el único agar que es amarillo piña, brillante así, descaradamente, es el manitol salado que tiene Staphylococcus aureus. ¿Entendido? Entonces, por favorcito, tomen nota de todo porque acuérdense que tenemos que dar examen teórico y práctico, ¿verdad? La prueba de novobiosina es un antibiótico que nunca van a tomar ustedes, es un antibiótico de selección de bacterias. La novobiosina generalmente sirve para diferenciar estos dos, ¿no es cierto? Porque los dos generalmente dan manitol negativo. Entonces, el epidermidis es sensible. ¿Cómo se ve, por favor, cómo se ve un antibiograma sensible? Muy bien. Un disco con un halo de inhibición. ¿Cómo se ve un antibiograma resistente? Un disco con un halito chiquitito, ¿sí? O que la bacteria le la pasa por encima. ¿Listo? Entonces, obviamente, tienes que medir, pero generalmente es así, como les estoy diciendo. O hay halo o la bacteria se le pasó por encima. ¿Listo? Pues eso también es un antibiograma, sí, pero es un antibiograma de diferenciación de bacterias, no de tratamiento para pacientes. Bueno, nos interesan mucho las histotoxinas de Staphylococcus aureus y por eso ahorita las vamos a ver. Habíamos dicho que también podemos ubicar la proteína A, pero es una prueba un poquito más complicada. Las otras que les he dicho, coagulasa, catalasa, coagulasa y manitol, porque catalasa ahorita vamos a ver qué se hace, pero también lo van a ver en la práctica. No se preocupen. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que Staphylococcus aureus causa enfermedad? Entonces, el peptidoglicano de Staphylococcus aureus, aunque es peptidoglicano, no es igual que los otros peptidoglicanos. ¿Listo? Este peptidoglicano es un poquito más fastidioso con el sistema inmune y se va a comportar como una endotoxina. Yo no he dicho que el Staphylococcus aureus tenga endotoxina. Si me están escuchando, se va a comportar como. Entonces, si yo les pregunto, la sepsis por Staphylococcus aureus
se puede originar por el peptidoglicano. ¿Listo? Entonces, los gram negativos dan sepsis con facilidad y los gram positivos encuentran mecanismos más trabajosos, pero algunos encuentran una forma, ¿entendido? Muy bien. Entonces hemos dicho que los ácidos teicoicos del Staphylococcus aureus tienen una gran capacidad de liberación de citoquinas, ¿sí? No sé si han hecho eso en de las criaturas, por favor, que están atentas en inmunología, ¿ya han llegado a citoquinas? Bueno, vale. Las citoquinas son aquellas que los hacen sentir mal, ¿sí? ¿Cómo sé que se está liberando citoquinas en el organismo? Fiebre, malestar y cuando están resfriaditos y sienten que les duele la uña, ¿cierto? Que se mueven y esas son las citoquinas, ¿listo? Entonces, aparte de peligroso, te hace sentir mal, ¿no es cierto? Muy bien, la proteína A, ¿para qué era? Para inactivar a la inmunoglobulina. La FC, eso sí tienen que saber, ¿no? Las inmunoglobulinas tienen, la FC es la patita, no donde se une, sino la patita, entonces la agarra a la inmunoglobulina y la inhibe. Y su cápsula mucoide, ese es el término que utilizaríamos para slime, porque no es una cápsula propiamente dicha, va a ser antifagocítica y va a facilitar la adherencia. Hemos dicho que la coagulasa es para la formación de abscesos sobre todo y proteger al Staphylococcus de antibióticos y el sistema inmune. Esto es lo que les dije, la estafiloquinasa, si solamente produjera coagulasa se quedaría ahí atrapado. Entonces, cuando decide crecer y expandir el absceso, utiliza la estafiloquinasa para romper un poco y avanzar un poco más. ¿Listo? Entonces, no es una bacteria perezosa. La hialuronidasa para desatar, la beta-lactamasa es para destruir toda la familia de los beta-lactámicos. El beta-lactámico más famoso es la penicilina. Le dice que si le dan penicilina al Staphylococcus, no le va a hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Y este de aquí es bien importante. El gen MECA es un problema bien serio. ¿Por qué? Porque le confiere resistencia a la meticilina. ¿Y qué cosa es la meticilina? La meticilina es uno de los antibióticos que se diseñó exclusivamente para Staphylococcus aureus. Ustedes van a averiguar cuál. La meticilina no se le da al paciente. ¿Listo? La meticilina no se le da al paciente, sino que la meticilina es la que se usa en el laboratorio. Y son 3 de la misma familia que sí se le da al paciente. Esas tienen que saber. ¿Por qué? Porque sí tienen una base de núcleo beta-lactámico, pero se hicieron exclusivamente para Staphylococcus aureus. ¿Listo? Pero ¿qué sucedió? Cuando aparece este gen, el gen MECA, aparece el MRSA. ¿Qué es MRSA? Se pronuncia MRSA, pero se escribe MRSA. Methicillin Resistance Staphylococcus aureus. ¿Qué cosa es MRSA? Un estafilococo más malo, ¿no es cierto? Porque es resistente. ¿Por qué nos interesa que es resistente a la meticilina? Porque eso te va a reportar el patólogo. Pero tú tienes que saber cuáles son las 3 pastillas, no son pastillas, son ampollas. Los 3 medicamentos que le estabas dando a tu paciente, porque dices, comencemos con la familia de la meticilina para dar tratamiento, pero luego te dicen es MRSA. Cambiemos a estos 3, esas se las tienen que saber, ¿listo? De tarea. ¿Cuáles son las 3 antibióticos parientes de la meticilina que sí le puedo dar al paciente? Si le das meticilina a un paciente lo matas, es muy tóxico, ¿listo? Entonces, por eso cuando ustedes me dicen que le van a dar meticilina a un paciente, es donde me genera la duda. ¿Se acuerdan mi duda existencial? ¿Sí? ¿De qué lado está? ¿No es cierto? Por eso ese es el momento de la vida donde yo digo, ¿de qué lado está? ¿Sí? Porque la meticilina es altamente tóxica para hígado y riñón. Entonces, por eso es que me surgen esas dudas existenciales. ¿Entendido? Entonces, por favorcito,
Averígüense cuáles son las tres otras. ¿Entendido? Sí, porque esas son muy útiles para el mundo, salvo que te toque un Marsa, lo cual es mala idea. Muy bien. Definición de exotoxina por puntito. Manita. Le ganó. Es una sustancia química que libera una bacteria. Y usualmente, por ejemplo, en casos cotidianos lo podemos encontrar en el potecito de... El cuento del potecito ya. Muy bien. A la compañera. No. Si algún día, si desaparece tu nota, dice, doctora, escribió usted en un examen. ¿Ya? Lérico Gutiérrez, Andrea. ¿Qué? Lérico Gutiérrez, Andrea Fabián. Andrea. No, sí, es que por si acaso es por su bien. Su compañera acaba de describir una de las bacterias, una de las exotoxinas que está aquí. ¿La han identificado? No. ¿Cuál es? Muy bien. Entonces, lo que todos nos ha contado su compañera Andrea es eso. La enterotoxina de Staphylococcus aureus. ¿Listo? ¿Por qué es tan famosa? Porque es súper frecuente y es muy probable que les haya sucedido a todos. A todo el mundo se le ha soltado la barriguita después de comer algo que ni siquiera parecía sospechoso. No tiene que parecer sospechoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso no te estás comiendo la bacteria, te estás comiendo directamente ya la toxina formada y por lo tanto rápidamente el paciente vomita, se le suelta el estómago y generalmente en 24 horas ya no tiene nada. Te está esperando al día siguiente ahí en el consultorio y le dice, ¿qué le pasa? Bueno, ahora nada, pero ayer tenía esto y lo otro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? No sustancia química, proteína. Las exotoxinas son proteínas. ¿Entendido? Entonces, esta es una de las más famosas, no es mortal, ¿sí? Va a ser frecuente, se supera fácilmente, pero las otras, cada una va a empeorar. Entonces, la toxina alfa va a destruir eritrocitos. ¿Se acuerdan que era beta hemolítico? Pero también los destruyen los pacientes, ¿ah? O sea, no solamente los destruyen la placa, donde va a ser beta hemólisis, sino también en el paciente. O sea, ¿es malo? Sí. La toxina beta es sobre todo, también va a contribuir a la destrucción de eritrocitos, pero va destruyendo células del sistema inmune. ¿Sí? Entonces, eso hace que sea más peligrosa. La toxina delta ayuda con la hemólisis, la gamma, sobre todo ataca a los que no son del grupo linfocitos, sino polimorfonucleares y macrófagos. Es como decir que tiene diferentes formas de matar a las células del sistema inmune. ¿Listo? Ya han hecho diferentes tipos de células del sistema inmune, ¿verdad? Eso sí, ya es imperdonable. Entonces, el sistema inmune se divide en dos grandes grupos, mononucleares y polimorfonucleares. Polimorfonucleares, los más abundantes, los neutrófilos, los demás los aprenden para inmunología. De los mononucleares, linfocitos y monocitos. Entonces, ¿por qué hago la separación? El progenitor de cada una de estas estirpes es diferente. ¿Listo? Eso significa que nuestro cuerpo trata de reproducir. Ya saben que es una clona. Las criaturas que han estado atentas en inmunología, por favor, ya saben que es una clona. ¿Saben o no saben? No saben. Una clona es una gran reproducción de un tipo de leucocito. Quiere decir, era una célula y luego termina a ser cientos o miles, dependiendo de cuánto. Y las clonas pueden ser tanto de polimorfonucleares como de... o sea, la reproducción es independiente. O sea, tú puedes aumentar la producción de polimorfonucleares, aumentar la producción de macrófagos o aumentar la producción de linfos. En algunos casos aumentas todos, en algunos casos solo aumentas un grupo. ¿Listo? Eso genera patrones de laboratorio diferentes que te ayudan con el diagnóstico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la leucocidina, esta de aquí, son varias toxinas que se va a dedicar a matar leucocitos. Estos atacan bastante al sistema inmune y por eso los estudiamos. Son bastante malos. Ese es el mensaje. Luego se aprenden ustedes qué hacen. ¿Vale? Ahora, estas son, de aquí para abajo, son las que generan cuadros clínicos
específicos que hay que aprender. Entonces, ¿cómo se llama el cuadro? ¿Cómo se llama el cuadro clínico de la enterotoxina? Intoxicación alimentaria. ¿Cómo se llama el cuadro clínico de la toxina exfoliativa? Síndrome de piel escaldada. La fotito está en una práctica, un bebé que está rojito, de pies a cabeza. Ese pobre bebé. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que entre las capas de la epidermis, la toxina comienza a destruir y entonces la piel se cae a pedazos. Entonces el bebé está rojito porque se le han caído las capas superficiales de la piel. Se puede morir porque se va a deshidratar. ¿Listo? Entonces no es que esté rojito, le duele, pero está en riesgo de vida. ¿Y saben qué es lo más emocionante? Ese estafilococcus llegó de la mano de sus cuidadores. Entonces ya les he dicho a los de mi grupo, pobre que se acerquen a un bebé sin lavarse las manos. Porque nosotros somos quienes les llevamos las bacterias a estos bebés. O sea, si ven un bebé y se quieren acercarlo, primero se lavan las manos. ¿Listo? Porque si no, no. Entonces, ¿cómo se llama esta? Síndrome de la piel escaldada. La exotoxina pirógena, esta no va a tener un síndrome como tal, pero estas activan al sistema inmune y dentro de los problemas que tiene mi paciente es que va a tener fiebre, ¿sí? ¿Ya han hecho por qué se produce la fiebre? Muy bien, pero ¿han hecho o no han hecho? Sí, es cierto, de Olazábal tiene razón, ¿sí? Y la siguiente es la interleucina 6, pero el factor pirógeno más abundante, o sea, interleucina 1 te va a dar fiebre. Hay otras que tienen un poquito menos. Muy bien. Y esta TST1, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Toxina del shock tóxico de Staphylococcus aureus. Pero es Toxic Shock Staphylococcus aureus tóxico. Sí, uno porque hay más de una. Las más importantes son la 1 y 2, pero de lejos la más fea es la 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a dar a este paciente? ¿Qué va a tener mi pacientito? Shock, ¿no es cierto? ¿Cómo se definía shock? Deshidratación. No, ese es imperdonable. Cuando baja la presión media. Muy bien. Entonces hemos dicho, shock es cuando se produce falla en la perfusión que puedo demostrar por la caída de la presión arterial media, ¿no es cierto? Es que tú, ¿cómo vas a decir que un paciente está en shock? Lo miro y está en shock. Es cuando sabes a qué te estás refiriendo, puedes reportar fiebre de 42 grados. ¿Eso está mal? Está fatal, pero es mejor que decir tiene fiebre. ¿Y cuánto tiene? ¿De qué? De temperatura, porque la definición de fiebre es aumento de la temperatura por encima de 38.5 grados centígrados en temperatura central. Eso van a aprender en semiología, pero ese es completo. Entonces, cuando dices tiene shock, ¿no es cierto?, ¿qué sería ideal reportar? Con una PAM de 90, 60 o 30. Y entonces ahí sabemos si está mal, súper mal, o está haciendo paro. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero con saber de qué cosa estás hablando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es y cómo lo clasificas? ¿Cómo ves? Porque ya está en shock. ¿Está en shock medio vivo o está en shock medio no vivo? ¿Cómo te apellidas, pequeña? Noemí Gutiérrez. Ay, no, tú eres Noemí. La separa una H. Sí, No, la tuya es con H. sí. ¿También? Pero esa es con H. No, Noeli. Ah, ya. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Entonces, el síndrome de shock tóxico generalmente se produce por tapones. Dos tipos de tapones, el vaginal y el nasal. ¿Por qué hacemos hincapié en el tapón nasal? Porque las cirugías de nariz son muy frecuentes, pero sobre todo son mucho más frecuentes los sangrados nasales que se paran con un tapón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que los Staphylococcus aureus van a estar por todo lado. Entonces, cuando uno tiene una infección por Staphylococcus aureus, opción A, era un Staphylococcus que ya vivía ahí y aprovechó para generar una enfermedad grave. Opción B, agarraron a un bebé con sus manitas
sin lavar y le pasaron un Staphylococcus aureus que no tenía. Pues, o lo tiene uno o se lo gana de afuera. Muy bien, pero en ambos casos es malo. Para esto, generalmente la barrera más importante es piel. La piel intacta no deja pasar el Staphylococcus aureus. Salvo en los bebés que no tienen todavía su sistema inmune aprendido, porque se acuerdan que yo comparar el sistema inmune con la universidad, ¿verdad? Si ustedes creen que les haré estas preguntas a un bebé que tiene 3 meses, 1 mes, a ustedes sí, porque pueden saber, pero en el bebé generalmente es porque su sistema inmune aún no se ha enterado de nada y entonces llega un Staphylococcus aureus y fue. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ser? De que si todo el sistema inmune está preparado y las barreras están íntegras, el paciente puede destruir al Staphylococcus aureus y no se nos va a enfermar. Pero si no, las determinantes de patogenicidad superan al sistema inmune y entonces no se puede destruir y va a comenzar a hacer destrozos. Comienza como una enfermedad localizada, pero por sus factores de patogenicidad se puede generalizar. Ergo, una infección por Staphylococcus aureus no se trata a la ligera. ¿Listo? Tienen que saber que el Staphylococcus aureus es uno de los 2 que causa mayor cantidad de muertes, sobre todo en hospitales y unidades de cuidados intensivos. Entonces deben saber esto que todas las enfermeras saben. Si el paciente tiene Staphylococcus aureus, me preocupo. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos dicho que la enterotoxina va a causar la intoxicación alimentaria. Hemos dicho que el paciente va a comenzar a vomitar y se le va a soltar la barriguita y sobre todo la diarrea suele ser acuosa y el tiempo del cuadro clínico, 1 día. ¿No es cierto? En 24 horas ya estás regresando al mismo lugar con la misma botellita, con las mismas enterotoxinas del día de ayer, ¿verdad? Muy bien. Toxina exfoliativa, hemos dicho que va a dar. La dermatitis exfoliativa es la versión más leve del síndrome de shock tóxico porque la piel se va a comenzar a caer a pedazos. Y esta de aquí, el TST1 va a dar shock tóxico, pero hemos dicho que sobre todo se relaciona con tapones vaginales y tapones nasales, ya sean de cirugía o de sangrado. Se los han estado peleando 2 chiquitos el sábado en la noche, qué raro, ¿no? Seguro nunca ha pasado eso. Entonces, y le pegan en la cara, comienza a sangrar. Hospital, tapón. ¿Sí? Si es que no es un ser humano responsable que va a que lo revisen al día siguiente y que vean y que le den su antibiótico y no se tome el antibiótico, en 1 semana va a estar viendo de Staphylococcus aureus y puede llegar inconsciente porque está en shock, ¿se acuerdan? ¿Sí? Te llega inconsciente y dice, ¿qué pasó? Tiene el tapón desde la semana pasada, no ha tomado antibióticos y no ha venido a control. Tú dices, genial, divino, encima que se anda peleando, no sigue las indicaciones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y se nos puede morir? Sí, porque el shock tóxico significa que hay falla multisistémica. ¿Eso qué significa? El paciente generalmente es en orden, no respira bien, el riñón no funciona bien, el hígado no funciona bien, ya sabemos que el corazón no está funcionando bien, por eso la presión está cayendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro que siempre les enseño? Y entonces el sistema nervioso comienza también a fallar y el paciente llega inconsciente. Quiero que sepan que cuando dicen shock, esto está mal, ¿sí? Shock es un término para lo que está mal. Shock con paciente despierto te da tiempo de salvarle la vida. Shock con paciente inconsciente, la probabilidad de que se muera está aumentando al minuto, ¿sí? No, yo otra vez me he acordado del teléfono. Jóvenes, por favor, escondan el teléfono, saben que me da un gusto. A ver si les va a dar tiempo de buscar en Google qué hacer con un paciente que está chocado y se te está muriendo, ¿verdad? No, es que ya saben que es mi problema personal con que yo creo que ustedes deben saber qué hacer. ¿Listo? Y que el teléfono es para ayudarse de cualquier cosa que se necesite. ¿No es cierto? Perfecto. Pero si me van a decir que el teléfono sabe más que ustedes, mejor nos vemos al próximo año a ver si es que han recapacitado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más hemos dicho? Puede haber infecciones por todo lado. Vamos a aprender los nombres de algunas infecciones. Forunculosis es lo que les da cuando están llenos de granitos morados y feos. Los folículos se han infectado. Impétigo es una infección perioral súper frecuente que parece que hubieran salido como burbujitas. Es muy frecuente en los niños, es muy probable que todos ustedes hayan sufrido.
Hay algunos de ustedes que dicen, siempre se le formaba una costra por acá, parecía que había estado comiendo algo y es impético. ¿Listo? Eso es. Luego, anthrax es una infección que ahorita vamos a ver, un absceso que tiene varias salidas en la parte de la nuca. Paronychia es la infección del tejido blando al costado de una uña, generalmente causada por el uñero, ¿no es cierto? El problema no es el uñero, porque la uña está bien feliz, el problema es el tejido alrededor que está destruido. Muy bien, ¿qué tenemos que aprender? El Staphylococcus aureus tiene facilidad para hacer bacteriemia. Cuando hace bacteriemia, le gusta ocasionar endocarditis. La endocarditis es 90% mortal y sobre todo estas son en válvulas que han sido operadas o que tienen prótesis. La osteomielitis, en este caso, es por diseminación hematógena, es decir, que no es que vaya pasito a pasito, es que se mete a la sangre y se entra un huesito. Entonces, la bacteria que con mayor frecuencia se encuentra en osteomielitis es Staphylococcus aureus. Y la que en nuestro país tienes que pensar en segundo lugar, TB, Mycobacterium tuberculosis. Esa es a lo que me refería con epidemiología. Tú ves un absceso en el hueso, eso se llama osteomielitis. Primero pienso en Staph aureus, después pienso en Mycobacterium tuberculosis, y por eso es que les decimos tienen que saber estadística. O sea, tú ves enfermedad tal, pienso en tal cosa. Eso es estadística, ¿vale? Muy bien. La neumonía es bien feíta. Nos toca, a quien le toque en caso clínico, destruye el pulmón y deja bulas. Por lo tanto, en la rayos X tienen que describirnos dónde se ve la bula y cómo sé que es una bula. Obviamente la meningitis está bien fea, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver ahorita. Ya hemos dicho que esta es por reacción tóxica. ¿A qué nos referimos a la acción tóxica? A que las moléculas que tiene enloquecen al sistema inmune, por eso se vuelve tóxico. O sea, realmente no es que la bacteria sea la tóxica, sino que al enloquecer al sistema inmune se está ayudando ella del sistema inmune para hacer más daño. Y entonces, ¿qué tengo? El síndrome de piel escaldada, que era la versión grave de la dermatitis, ¿no es cierto? Comienza como dermatitis, o sea, encima que no se lavan las manitos para cambiar al bebé, está después con su potito rojo y no hacen nada, y entonces llega a síndrome de shock tóxico, digo, de shock de piel escaldada. El shock tóxico ya les dije por los tapones, y la intoxicación alimentaria que ya hemos dicho que todos ustedes han pasado y se la conocen de memoria. Entonces, ¿estamos viendo ahí? Ah, no, esta no la habíamos visto, pero panadizo es una infección de la piel y el tejido celular subcutáneo. Generalmente se compara con una celulitis, pero tiene estas pequeñas ampollitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es impétigo? Una infección perioral, sino que el impétigo tiene dos causas principales, estafilo y estrepto. En el estrepto, la costra que están viendo es transparente, como si como la miel en gotitas, ¿sí? Translúcida, brillante. En cambio, la costra de estafilo es negra. ¿Los dos están mal? Sí, los dos están mal. Obviamente esto no hay que rascarse, ¿verdad? Hay que darle tratamiento. Entonces, ¿qué cosa tiene este bebé? Síndrome de piel escaldada. ¿Y dónde comenzó todo? Generalmente comienza en el pañalito. Pero luego ustedes dirán, doctora, ¿pero por qué avanza? Porque la toxina no tiene límites. ¿Se acuerdan que la toxina va libre y se va expandiendo? Entonces, entre más bacteria, más toxina, y todo va mucho peor. Entonces, ¿qué cosa es esto? La foliculitis por andarse arañando la cara, ¿verdad? Lo van a seguir haciendo, así que traten por lo menos de lavarse bien las manitos, ¿sí? Se lavan bien las manitos, se ponen alcohol y de repente se les quitan las ganas de terminar en las fotitos de microbiología, ¿verdad? Hemos dicho que el anthrax es un absceso en la nuca con varias salidas de pus, ¿no es cierto? Y eso generalmente porque es cuando el material con que les cortan el pelito a los varones atrás no está esterilizado, o sea, no está, o sea, porque si les he dicho que no compartan nada, menos pues vas a estar compartiendo cosas que cortan, ¿no? Las rasuradoras son de uso personal, de preferencia. No los puedo jalar por eso. ¿Listo? Entonces, hay más patologías. ¿Listo? Estas las van a leer, eritema, erisipela. Y ya les dije qué cosa es celulitis. Celulitis es la infección de la piel y el tejido celular subcutáneo subyacente que genera edema y es más, y no van a averiguar porque una tiene delimitación y la otra no. Ya está, muy bien.
Entonces, ven este sintético. Entonces ustedes dirán, doctora, pero este sí está feo, ¿no es cierto? El color está raro. Entonces este sí, pues casi seguro está fino. Pero se dan cuenta que este sí parece miel, ¿sí? Entonces este también podría ser por estafilo, aunque todavía no haya avanzado. O sea, ¿a qué me refiero? A que el cuadro clínico te orienta, pero si yo viera ese diría, es mucho más probable que sea estrepto, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos las pruebas de laboratorio. ¿Entendido? Muy bien, entonces hemos dicho que generalmente forma abscesos. Ya les dije qué cosa es la celulitis, ¿no es cierto? Acaba de decir, la celulitis es la infección de piel y tejido celular subcutáneo que genera edema y no está localizado. Es mucho que la neumonía nos van a explicar. Entonces este es el cuadrito que hay que saber, de ley. Cuando tú haces un gram y encuentras pocos gram positivos, independientemente del agrupamiento. ¿Por qué hago hincapié en esto, jóvenes? Porque cuando ustedes hacen la laminita, a veces me la maltratan tanto que ya no dejan la forma bacteriana vigente. ¿Listo? Entonces, siempre comenzamos. Cocos gram positivos, a todo el mundo se comienza con la prueba de catalasa. Entonces, la gran división es catalasa positivo, probabilidad de que sea estafilo. No son estafilos. Catalasa negativo, estreptococo. Si ustedes ya no pero no hay más cocos, sí hay más cocos, pero dije así. Hemos hecho gram positivos. Entonces, de los estafilos, ¿qué es lo primero que hago? Generalmente, esta de la prueba de glucosa es para los micrococcus, no son estafilos. Los micrococcus son aparte. ¿Sí? Pero nosotros les hacemos aprender generalmente estafilo porque micrococcus no es un género muy importante en infección. ¿Listo? Entonces, esta es la verdad, pero normalmente les contamos un cuento más cortito, ¿verdad? Catalasa positivo, estafilococcus. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Listo? Pero sí, la verdad es que existe el micrococcus y para eso se hace la fermentación de glucosa, pero no hacemos. Entonces, pasamos a coagulasa y manitol. ¿Por qué los ponemos juntos? Porque hemos dicho que van juntitos. Si te da positivo los dos, Staphylococcus aureus y ya no queda ninguna duda. Si te dan negativo los dos, pasas a novobiocina para diferenciar epidermidis de saprophyticus. Y entonces, esa es la gran forma de trabajar con las bacterias. ¿Por qué hacemos hincapié en esto, jóvenes? Porque tú no ves al paciente y dices tiene un Staphylococcus. El paciente tiene signos, síntomas, malestar, inconsciencia, y en el laboratorio es ir buscando qué hacemos para encontrar al responsable. ¿Entendido? Entonces por eso este cuadrito es muy importante. ¿Ha quedado claro? De memoria. No, es en serio. O sea, sí lo tienen que saber, porque si yo digo que tengo un coco gram negativo, manitol positivo, y tú puedes saber quién es mentira. ¿Listo? Muy bien. Entonces es muy importante utilizar antibióticos que sean apropiados. La mupirocina es un antibiótico tópico que va muy bien con estafilo. Eritromicina se les da a los pacientitos que están con una versión leve, ¿no es cierto? Porque la eritromicina es oral, es decir, comenzamos con algo que sea no tan agresivo. Y entonces, generalmente en el hospital tenemos que pasar a vancomicina, que es mucho más fuerte en cuanto a tratamiento antibiótico. ¿Entendido? Vamos a ver que hay muchos más medicamentos en lo que corresponde a el caso clínico. Entonces ahora vamos a hacer una serie. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el siguiente caso clínico. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hay que aprender dos neiserias, ¿sí? La Neisseria gonorrheae, y tenemos que saber sus nombres, sus apodos, ¿sí? Es muy frecuente utilizar el apodo y no utilizar su nombre de Neisseria, por eso tienen que acostumbrarse a usarlo indistintamente. Gonococo y meningococo. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, es una forma en la que más se utiliza, no es un nombre científico. Su nombre científico es Neisseria. ¿Listo? Pero se utiliza indistintamente, entonces, ¿cuántos hay que saberlos los dos? Sí. Comencemos con la Neisseria gonorrheae. Este de aquí
es un coco gram positivo que tiene forma de granitos, o sea, que tiene forma así como si estuviera, como si fueran dos riñoncitos, así que se están mirando, y que generalmente lo vas a encontrar dentro de los polimorfonucleares. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fotito? Sí, nos enseñan esa fotito. Están todos los polimorfonucleares y ahí están los diplococos ahí dentro. Eso generalmente es lo que miras cuando se toma la muestra, porque es una infección de transmisión sexual. Entonces tomas la muestra a veces y dices, ya está, el paciente tiene gonococo. ¿Listo? Entonces, y por eso es muy importante, porque generalmente en las preguntas de microbiología se les pone diplococo gram negativo. ¿Y dónde está la diferencia? Si tiene cápsula o no tiene cápsula. Porque el otro diplococo gram negativo de importancia es la moraxella, que la vamos a ver ¿cómo se dice? Al final. Entonces, por eso generalmente sabes si es una Neisseria o la otra, la cápsula. ¿Qué será peor? ¿Una ITS o una meningitis? Qué bueno, la meningitis es peor. ¿Cuál creen que tiene cápsula de las dos Neisserias? El meningococo tiene. Entonces ahí está todo el kit del asunto. Diplococo gram negativo con cápsula, meningo. Diplococo gram negativo sin cápsula, gonococo. ¿Sí? Piénsenlo como que quieren matar a alguien. O sea, las bacterias quieren matar a alguien. Ustedes quieren impedirlo. ¿Sí? Entonces, tienen su pili para la adherencia, y las proteínas de la membrana les van a permitir modificarse y escapar del sistema inmune. ¿Listo? Hay que saber qué son la PIR, la OPA y la RMP, porque te dicen cuáles son las proteínas que le permiten eludir al sistema inmune, son esas. Y en este caso, el gonococo no tiene lipopolisacárido como tal, sino que tiene lipo-oligosacárido, es decir, que su colita de azúcar es más cortita. Entonces, cuando ustedes les pongo en el examen el LOS, ustedes me dicen de qué está mal escrito. ¿Está mal escrito? No, no está mal escrito. El lipo-oligosacárido se comporta como endotoxina. ¿Listo? Si yo le digo, su paciente tiene sepsis por gonococo, ¿cuál sería el causante? Y siempre les escribo ahí, o sea, siempre se les pone la otra, ¿no? LPS, y todo el mundo marca ahí el LPS divinamente, ¿no es cierto? Ni siquiera tiene LPS, pero se comporta igual. Entonces, ¿cómo se llama la endotoxina de gonococo? Lipo-oligosacárido. Entonces, ¿es verdad, pero no es verdad? Sí, es una verdad. ¿A medias? Depende de la clase, depende de cuánto sepas. Bueno, entonces, hemos dicho que pili y fimbria son exactamente lo mismo y eso le permite la adherencia. Entonces, eso sí, ¿qué es la IgA? No. ¿Cuál? O sea, sí, anticuerpos hay un montón. ¿Por qué la IgA es especial? Vamos. ¿Está presente en las cosas? Muy bien. ¿Apellido? Choque, claro. Eres la única Choque, ¿verdad, Carol? Sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, les he dicho que ese es de las imperdonables. La inmunoglobulina A es el anticuerpo que se encuentra en las superficies mucosas. ¿En cuál? En todas. Nariz, garganta, pulmón, tracto respiratorio, tracto digestivo, tracto genital. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Destruir a esa inmunoglobulina A y pasarse para generar infección. ¿Y cómo se llamaba su endotoxina? Lipo-oligosacárido. Entonces, es una infección de transmisión sexual. ¿Por qué se pone el dibujito del varón? Es mucho más frecuente que la sintomatología se presente en varones. Muchas de las mujeres no se dan cuenta. Algunas de las mujeres inclusive no se dan cuenta porque las molestias comienzan 3 semanas después del contacto sexual que las contagió. Entonces, de repente a las 3 semanas es poco probable que se acuerden qué estuvieron haciendo para contagiarse. ¿Listo? Entonces, la secreción es purulenta. ¿Qué cosa era la pus? Todos los glóbulos blancos que se han muerto. ¿Se acuerdan cuando les puse el dibujito de Neisseria gonorrhoeae? Todo es puro leuco. Sí, comprenderán que varios de esos están vivos y varios están. Muy bien. El paciente va a decir que en el momento de la micción siente un dolor que es como quemazón, ¿sí? Siente como que le arde, como si la orina estuviera haciendo la herida, pero realmente es la inflamación que tiene ahí.
En el caso de la mujer puede aparecer secreción vaginal, pero a veces es escasa. Llega a manchar la truza, pero no suele ser así muy evidente. Si es que la relación ha sido de tipo anal, también puede dar sintomatología. En algunos casos inclusive con presencia de pus, cuando uno hace el hisopado de la zona. ¿Por qué jóvenes? Porque les tienen que preguntar con toda la seriedad del mundo, y si se ríen, se acabó la clase, ¿en qué área fue que se contagiaron? Opciones, ¿no es cierto? Una relación tipo vaginal, una relación oral o una relación anal. Porque si tú dices, el paciente tiene gonorrea porque su pareja tiene gonorrea, y dices, vamos a tomar una muestra genital y el paciente tiene la pus en la garganta, nunca lo vas a diagnosticar. Le tienes que preguntar al paciente dónde fue que se contagió, revisarlo y si ves la pus, tomar la muestra de ahí. ¿Entendido? Muy bien. Pues ya los quiero ver riéndose delante del paciente preguntándole dónde fue el área de contagio, ¿no es cierto? Es decir, me está doliendo la garganta, ¿no es cierto? Y como se comienzan a reír, sí, ya y ya. ¿Cierto? Entonces hemos dicho que este es un cuello uterino que está llenito de pus. Muchas veces la cantidad de pus no es suficiente para que la paciente lo note y recién cuando pones el espéculo se nota. Al paciente se le indica que presione el cuerpo del glande para lograr extraer, y esa gota sería excelente para hacer nuestro Grammy cultivo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el problema es de que es altamente contagioso y como se han dado cuenta hay varios días en que el paciente se dé cuenta. Entonces, en todo ese tiempo puede estar contagiando, sobre todo si es una época de vacaciones y en zonas donde se supone pues que están en plan diversión y se van a... es muy probable que cambien de pareja sexual constantemente, independientemente del género de la pareja. Puede generar infertilidad en varones y en mujeres. En los varones por obstruir el epidídimo y en las mujeres por obstruir las trompas, pero esto tarda varios años y significa que ha sido una infección que nunca recibió tratamiento. Sí, por la vergüenza, ¿no es cierto? Sobre todo porque está saliendo secreción por la parte externa del pene y se mueren de vergüenza antes de ir a que se revise, ¿no es cierto? Puede diseminarse causando en los adultos endocarditis, pero en los niños, porque si ese niño pasa por ese canal vaginal, que se acuerdan que estaba llenito de pus, va a ocasionarles meningitis y oftalmia neonatal, que ahorita vamos a ver ¿cómo se dice? El cuadro clínico. Puede afectar la faringe, si es que el contagio ha sido hacia la faringe, y cuando no llega para tratamiento, hemos dicho que podría llegar a la infertilidad. En otros casos, le gusta, no sé por qué, irse a vivir a la rodilla, dando artritis, y a veces lo descubres al paciente porque tiene la rodilla llena de pus, y cuando haces la prueba, igualito que lo que les enseñé, diplococos gram negativos dentro de polimorfonucleares y un montón de polimorfonucleares. ¿Eso qué significa? Que está diseminada, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Ese pobre bebé, por no darle tratamiento a la mamá, es que los ojitos se pueden dañar. Esa es la oftalmia neonatal. ¿Ustedes tendrían el corazón para dejarlo al bebé así? A todo bebé se le pone profilaxis ocular, es decir, le ponemos un antibiótico. ¿Qué le ponemos? Depende de qué hospital estés. En la antigüedad se le ponía nitrato de plata, pero eso ya se quitó. Luego se ponía terramicina y luego sacaron uno más nuevo. ¿De qué depende de qué hospital tengas? Pero siempre van a ver que a los bebés siempre se les pone una cremita por si acaso. ¿No es cierto? Porque el bebé, ¿qué culpa tiene de esto? Nada. Entonces, ¿cómo se contagió este paciente? ¿Sí? ¿Les quedó claro cómo llegó la bacteria ahí? Y puede ser varón, puede ser mujer, ¿sí? Entonces aquí es el momento donde tienen que practicar su cara de seriedad, sobre todo porque les van a ir a mostrar estos dibujitos a todas las angelitos de primer año de todas las facultades para decirles que no se metan en problemas. Y si se meten en problemas, por favorcito, vengan a que les demos tratamiento, con la cara de total seriedad. Porque si se ríen delante de uno de primer año, pues sí, ya no creo que lleguen a la siguiente clase. Al menos los míos, ¿ah? Porque vamos en prácticas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar dónde está el problema, ¿sí? Porque puede ser, también a los adultos les den el ojo, por si acaso, ¿sí? Entonces, de dónde está el problema es que tomo el
hisopado para la muestra y hago mi Gram-I cultivo. Si encuentro diplococos gram negativos, ya sé en qué sospechar. Y esto es muy importante, lo voy a poner en medio de Thayer-Martin, ¿sí? Si lo pones en cualquier otra cosa, se va a reír de ti la Neisseria. ¿Listo? Algunas veces no crece nada porque necesita inhibidores especiales. Esto les van a preguntar en su caso clínico, porque su caso clínico es de meningococo, que tiene el medio de Thayer-Martin, que es tan especial, porque si lo pones en cualquier otra cosa, nada. Entonces, por eso muchas veces solo se diagnostica con el Gram, porque ya hemos dicho diplococos gram negativos, que están dentro del polimorfo nuclear y que tienes un montón de polimorfos nucleares. ¿Y qué pasó en el cultivo? No teníamos Thayer-Martin. ¿Qué hacemos si no tenemos Thayer-Martin? Arruinados, es la verdad. Si es que se cultiva, si es que logras obtener colonias, su prueba es la oxidasa que da positivo. Y en este caso de la inmunofluorescencia es mucho mejor porque puedes utilizar directamente la muestra, ¿listo? Y la PCR tiene una gran ventaja de diagnóstico, pero el problema más importante es que es bien cara, ¿no es cierto? Y no todos los hospitales tienen. Entonces, en este caso, el tratamiento ideal es la ceftriaxona porque le das una sola dosis, le pones una inyección y con eso está completo. Pero si es que se le va a dar tratamiento vía oral, la cefixima va muy bien y el ciprofloxacino también, pero tienes que cumplir un régimen de 5 días. Además, tienes que traer a todos los contactos sexuales. Entonces, por eso generalmente se escoge la ceftriaxona. Le pones la inyección al paciente y cuando venga, dice, yo he venido porque el paciente X me dijo que venga. Entonces, dices, muy bien, esta persona tiene tal cosa, le podemos hacer los análisis y le podemos poner la inyección de ceftriaxona ahorita, de tal forma que los tienes a todos con tratamiento de forma rápida. ¿Entendido? Muy bien. Quería explicarles meningitis, pero nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Vamos a salir de la forma que les indiqué, ¿sí? Salvo que tengan alguna pregunta. Por favor, salgan por adelante, dejan las dos puertas abiertas. Gracias.